En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buen día. Compartimos a partir de este momento con todos ustedes, amigos, en la primera emisión del noticiero de Televen. Vamos de inmediato a comenzar a desmenuzar las notas, o por lo menos los titulares de las informaciones que tienen mayor relevancia en la agenda de este día, miércoles 10 de marzo. Hay varias. Desde luego, vamos a comenzar con el tema de la pandemia, el coronavirus, la situación nacional, los anuncios oficiales, el número de personas fallecidas, 1.399, triste circunstancia, y el número de contagiados llegan casi a los 144.000. Ahí, ayer, por lo menos en las últimas 24 horas, había más de 500 y tantas personas, según el reporte oficial, que se habían reportado como contagiadas con el coronavirus. Mientras tanto, bueno, los gremios de la salud están reportando también un número significativo de personas fallecidas, en general trabajadores de la salud, que han sido víctimas de la pandemia del coronavirus. Y entre tanto también exigen los dirigentes gremiales que comience el proceso de vacunación, que debe dársele prioridad a los trabajadores de la salud que tienen el vínculo y la relación directa con los pacientes que están contagiados, igual que con el apoyo, en este caso de la logística, todo lo que significa guantes, mascarillas, gels, en fin. Pero es la realidad que la vive no solamente Venezuela, es obvio, la vive el mundo, donde, bueno, hay también algunas informaciones interesantes alrededor de la pandemia. Por ejemplo, fíjense, Italia ayer firmó un acuerdo y anuncia que va a fabricar junto con Rusia, es el primer país de la Unión Europea que lo hace, la vacuna Sputnik V. Se habla también que España pudiera también compartir la elaboración de la vacuna. Entre tanto, bueno, diversas farmacéuticas están experimentando algunas muy locales, como por ejemplo en el caso de Brasil, para alcanzar también la vacuna, aparte de las ya conocidas, de AstraZeneca, de Pfizer, de Johnson & Johnson, de Moderna, en fin, Biotech y todas ellas. Lo importante en el caso concreto, y retornamos al país, es que comience también una masificación de la vacuna. Debería llegar un número mayor de dosis. Lo que ha llegado es absolutamente insuficiente, al parecer. Ha tenido una distribución en algunos espacios ya conocidos en cuanto a funcionarios públicos, y ha comenzado también la vacunación, como ya se ha dicho, de trabajadores de la salud, pero que se requiere mucho más. Lo importante, como han dicho algunas organizaciones, por ejemplo la Cámara de la Industria Farmacéutica, también lo dijo acá en este programa el doctor Julio Castro, es que debe crecer el número de las dosis y tiene que incorporarse el resto del país en alguna medida. Por ejemplo, no solo la industria farmacéutica, las clínicas privadas, organizaciones no gubernamentales en este caso. Esto para poder entonces distribuir mucho mejor, y que desde luego con la participación importante del sector privado puedan llegar las vacunas aquí, no solamente la Sinopharm en China o la Sputnik rusa, sino de otras marcas. Ahora, como todo, eso tiene un costo. En fin, está también pendiente el tema de COVAX, que es una organización internacional que distribuye. Colombia está recibiendo ya dosis a través de este programa. Venezuela no ha podido todavía definir su situación, tiene una deuda insignificativa. Esto se canaliza a través de la Organización Panamericana de la Salud. En fin, seguimos. Estados Unidos ya formaliza y oficializa lo del estatus de permanencia temporal en los Estados Unidos por 18 meses, que podría beneficiar, de acuerdo a las notas de prensa que ya hemos reseñado
en las últimas horas, y concretamente ayer a 320.000 personas aproximadamente, ¿no? Hay encuestas a través de diferentes medios de comunicación, redes sociales, que dan cuenta de la alegría por una parte, de la tranquilidad espiritual y emocional de muchos venezolanos que viven en los Estados Unidos y que se marcharon del país por la crisis, por la aprobación de este estatus. También se han pronunciado voceros del gobierno de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, senadores como Bob Menéndez, que estuvo trabajando en ese sentido junto con otros parlamentarios, representantes y senadores para que se lograra la aprobación, que finalmente lo hizo el gobierno de Biden. Entonces, bueno, habrá que esperar también cómo se aplica, quiénes pueden. En fin, esa es una información que las personas de nacionalidad venezolana que viven en los Estados Unidos y que están allí hasta, digamos, hasta a partir de ayer, o sea, los que aparezcan y después no pueden aplicar, al parecer, son las personas que hasta ayer 9 de marzo, o tal vez hoy 10 de marzo, vivan ya con las dificultades para su legalidad en los Estados Unidos. Es importante decirlo en ese sentido. Esto, por supuesto, que ha provocado un debate político internamente en el país, entre factores de la oposición, factores del gobierno. El gobierno ha solicitado, a propósito del anuncio del Estatuto Temporal de Protección, que se reanuden conversaciones para, digamos, de alguna forma normalizar, entre comillas, el vínculo diplomático entre Estados Unidos y Venezuela, y le ha solicitado formalmente que ya desmonte las sanciones que ha establecido y reforzó en principio el gobierno de Barack Obama y posteriormente reforzó el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, ayer el subsecretario para el Hemisferio Occidental, Juan González, es un hombre de los Estados Unidos, dijo que no hay ninguna posibilidad de sentarse a negociar con el gobierno de Nicolás Maduro, porque tendría, como ya hemos dicho, que dar muestras claras, definidas, fehacientes, en temas tan precisos como los derechos humanos, y también con la posibilidad de realizar elecciones transparentes y justas, sobre todo esto último. A propósito de ello, pues no ha habido una respuesta oficial en ese sentido, sino la reiteración de la necesidad de que se desmonten las sanciones. Bueno, mientras tanto, en el país hay un tema serio, porque eso sí nos afecta en la distribución de la comida, importantísimo, de los alimentos, como es la ausencia del diésel. Desde hace ya 2 semanas se han presentado problemas, se reforzaron las protestas, hay una situación crítica. En la circunstancia en que se encuentran las refinerías nacionales, no hay posibilidad de producir suficiente combustible diésel para, sobre todo, mover transporte público y mover transporte de carga, que es el que trae en buena medida o distribuye en gran medida los alimentos en diferentes partes del país. Entonces, se está convirtiendo en un punto crítico. No sabemos si hay alguna información de parte oficial, que nos indique que puede verse superada la situación, si llegue algún tanquero internacional contratado para que nutra o surta de diésel al parque importante de transporte público y de carga. Así que bueno, pendientes de esta información. También hay que estar a la expectativa, de eso citan algunos medios de comunicación social en el día de hoy, de cuáles serán las coordenadas que va a marcar el gobierno para la Semana Santa, a propósito de condiciones especiales, porque ya a final de este mes es Semana Santa y mucha gente está marcada por la incertidumbre, sobre todo por el tema de la pandemia, y por supuesto surge el temor y la inquietud por el contagio, y la situación en Venezuela se está haciendo de verdad muy difícil. Por cierto que en Brasil la situación sigue siendo crítica, con un récord de personas fallecidas por la pandemia. Ellos han comenzado un proceso de vacunación también, es importante señalarlo, pero que no es suficiente. Y ayer comentábamos que el presidente Bolsonaro pues está en la disposición, dice, de apoyar todas las iniciativas para la elaboración de una vacuna por laboratorios de ese país. Bueno, ya que estamos ya pisando el terreno internacional, ayer Bolsonaro, a propósito de una decisión
del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil se pronunció sobre la anulación de las acusaciones y condenas incluso contra el expresidente brasileño Lula da Silva. En este sentido, pues el actual presidente del Brasil dijo que el magistrado que tomó la decisión ha tenido desde hace mucho tiempo vínculos con el Partido de los Trabajadores de Lula, acusaba a Bolsonaro, y que además sería una especie de vergüenza que pudiera ser candidato presidencial y que algún brasileño fuera a votar por él en las elecciones que están pautadas para el año 2022. Seguimos en el espacio internacional. Acusaciones fuertes contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Una sexta mujer le señala y le acusa de acoso sexual, algo que tendrá que responder. Ustedes saben que esto hay crispación con el tema del acoso sexual y ahora hay 6 mujeres que le están acusando de tal vez en algunos casos haberlas tocado indebidamente. También, por cierto, en el terreno internacional tenemos que surgió al fin un pronunciamiento del Reino Unido, o de la soberana en este caso, Isabel II, a propósito de la entrevista que ofreció su nieto, el príncipe Harry, y Meghan Markle, su esposa, a Oprah Winfrey, que ha sacudido el mundo por las acusaciones, sobre todo aquellas de racismo, donde decía Meghan Markle, no se sabe todavía, en algún momento se conocerá, que integrantes de la Casa Real hacían conjeturas sobre de qué color iba a ser Archie, que es el hijo que nació de ellos, ¿no? Ella está nuevamente embarazada. Bueno, eso ha creado un revuelo internacional y desde luego el revuelo aún mayor en el Reino Unido. Entonces, el Palacio de Buckingham, en un comunicado muy formal, dijo que ellos seguirán considerando y apreciando a Harry y a Meghan Markle como parte de la Casa Real, que las cosas que se cometieron, errores, tal vez serían corregidos, y bueno, que les tenían el mayor de los aprecios. Eso es la formalidad en este caso de Buckingham. Bueno, vamos a los deportes. Ayer partidos de Copa Libertadores, bueno, perdió el Deportivo Lara, el modesto Deportivo Lara perdió contra el Santos de Brasil. Habrá un partido de vuelta, vendrá el Santos a Venezuela, seguramente al Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria, un partido con tradición, un equipo con tradición, el gran equipo de Pelé. ¿Dónde juega este muchacho Soteldo? Que es muy bueno, el 10. Y en UEFA Champions, 2 eliminados de los cuartos de final. Eran partidos de vuelta de los octavos. Fue eliminado el Sevilla por el Borussia Dortmund de Alemania, 2 goles de este muchacho muy talentoso Haaland, que está en la vista de los grandes equipos internacionales. Y bueno, sorpresa, la Juventus de Cristiano Ronaldo fue eliminada, aun cuando perdió contra el Oporto, clasifica para cuartos de final. El Porto perdió el partido de vuelta, el de ayer, en Turín, 3-2, pero como hizo 2 goles de visitante, le da el derecho porque había ganado el primer encuentro en Portugal, ¿no? Así que bueno, eliminado la Juventus, eliminado el Sevilla. Bueno, y hay otras notas que desde luego iremos refiriendo para todos ustedes y desglosando en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Por lo pronto vayamos entonces también a recorrer, que en este caso es el complemento, los titulares de la primera emisión. Comencemos con el tema del diésel. El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, Jesús Faría, anunció que el país presenta un déficit de diésel, afectando la producción agrícola y la distribución de alimentos en todo el país. Es grave de verdad la situación. La Cámara del Transporte aseguró que el 90% de las unidades están paralizadas por falta de diésel, no tienen el combustible. Otra información que destaca en la agenda es que el ACER advirtió que se podrá negar el embarque a los pasajeros que incumplan con algunos de los requisitos o condiciones exigidas al viajar. Esto evidentemente tiene que ver con lo del coronavirus. Vamos al segmento internacional. Otra información que surge oficialmente este martes, pues un pasaporte digital lanzó China, un pasaporte digital que permite verificar la situación sanitaria de los viajeros.
En el espacio de la entrevista hoy hablaremos de economía. Estaremos conversando con Ángel Alvarado, quien es fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas, el tema de la inflación, el tema del cono monetario, en fin, pendientes entonces. Bueno, y al final tenemos siempre el segmento de arte y espectáculos. Entre otras notas, Michelle Obama es incluida en el Salón Nacional de la Fama de la Mujer de los Estados Unidos. La esposa de Barack Obama. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Presentemos de seguidas los titulares de la prensa nacional, de la prensa internacional, siempre esas notas que van sumándose a través de las redes sociales y que presentamos a todos ustedes. También tendrán posteriormente información del tiempo y precisamente de redes sociales la comunicación que ustedes nos envían muy amablemente. Entonces, Ricardo y Héctor, con ustedes, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Hola, Ricardo. ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo Héctor. chicos? Buenos días. Saludos a todos nuestros amigos televidentes y, por supuesto, también saludos a ti, Carlos. Muchas gracias, compañero. No me saque del juego. Mira, Carlos, a propósito de lo que Carlos comentaba, bueno, que es el titular en el tema del gasoil, estaban pasando por la Valle de Coche temprano y de verdad que hay una cantidad impresionante de camiones que están a la espera de gasoil. Definitivamente se complicó un poco la situación allí porque ya la Cámara de Transporte, como mencionabas tú, Carlos, 90% casi Sí. el sector Dicen ellos estaría... que es el 90% que estaría paralizada de la flota de transporte, y eso es gravísimo porque tiene que ver con lo que también comentábamos, distribución de alimentos, Claro. bueno, Ellos también grave, reportan grave. que no solamente es la falta de gasoil, sino la calidad del gasoil también que está trayendo consecuencias a los vehículos, justamente porque se dañan las partes, sobre todo la bomba de la gasolina. Bueno, yo tengo experiencia en el caso de mi carro, por la gasolina 2 veces he tenido que cambiar la pila y es un reporte recurrente ya en muchos usuarios de vehículos, de transporte. Sí, otro tema también, el de la gasolina, oye, Y los de las reparaciones de los Bueno, vehículos, bueno. evidentemente. también. Sí, señor. Carro Bueno, cortado. vamos nosotros a comenzar a revisar informaciones que están en diarios y en portales de circulación nacional, de medios de circulación nacional. Y vamos a comenzar, amigos, con el portal del diario El Universal. Su titular principal está referido al balance diario que se hace sobre los casos reportados de COVID en el país. En este caso hablan de 547 nuevos contagios. El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, indicó que en Caracas se presentó el mayor número de casos en 21 de sus parroquias. La cifra total en el Distrito Capital es de 160 y habría que sumar también los de Miranda, 147. En La Guaira se reportaron 40, en Aragua 35, en Bolívar 33, hasta llegar a el estado Portuguesa, donde se reporta un caso, igual en Trujillo, en Lara, en Zulia y en Nueva Esparta. En la parte inferior de esta página se reseñan declaraciones dadas por el presidente de la República. Ejecutivo evalúa resultados de los ejercicios militares. El presidente Nicolás Maduro sostuvo ayer martes un encuentro con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para verificar este despliegue. También se señala lo que fue la comparecencia del ministro Freddy Ñáñez, quien llevó lo que es su balance de gestión a la Asamblea Nacional. Lo titulan de la siguiente manera: la libertad de prensa conlleva responsabilidad. Un tema internacional: Biden se reúne con líderes de India, Japón y Australia. Esta será una de las primeras cumbres, aunque en formato virtual, para el presidente de los Estados Unidos. Bueno, amigos, vamos de inmediato con el diario Últimas Noticias en su edición del día de hoy, que reporta una importante denuncia realizada por el presidente Nicolás Maduro que tiene que ver con Colombia. Se trata de una denuncia de planes para robar armas de la República desde Colombia. Así alertó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a no bajar la guardia ante estas importantes amenazas. También en otras informaciones les comentamos que Cuba y Venezuela firman acuerdos de cooperación binacional en La Habana. También un reporte importante que tiene Colombia sobre unos supuestos planes, el conocimiento que tendría un agente de seguridad sobre planes contra Venezuela, según el testimonio de un militar colombiano, y es que
un teniente de nombre Juan Daniel Giraldo Trujillo habría reportado, según el testimonio a las fuerzas de seguridad, textualmente decimos, me dice que esos celulares son de unos militares venezolanos que estaban planeando un golpe de Estado al presidente de Venezuela. Es un reporte que habrían capturado o tenido allí la inteligencia colombiana. Y el Parlamento estaría respaldando a las mujeres venezolanas en la lucha por sus derechos. Son los titulares más importantes del diario Últimas Noticias en su edición del día de hoy. Bueno, ahora vamos a revisar la portada del 2001 que dice: el turismo espera repetir carnaval en Semana Santa. El sumario de la nota nos indica: cámaras, operadores y agencias de viaje ligan que la flexibilización en los días santos les permita trabajar sin problemas, pues han vendido una importante cantidad de paquetes. Existe mucha expectativa, pero está en mosca por algún cambio de señas, esto debido al COVID-19. Cerrojo redoblado es una de las imágenes que presenta la portada del diario 2001 y tiene que ver con las distintas alcabalas que se han colocado en la ciudad de Caracas y en los accesos a la ciudad de Caracas. Las personas que vienen de San Antonio de los Altos o que vienen de Guarenas, Guatire o de el estado La Guaira se consiguen con estas alcabalas a la hora de accesar a la ciudad. Prenden alarmas por falta de diésel, ya lo comentábamos al inicio de nuestra primera emisión. Pandemia y diáspora ponen en terapia al gremio médico. Es un reportaje que hacen en la sección Con la Gente. Esto con motivo del aniversario del natalicio del doctor José María Vargas. Galenos criollos conmemoran este día. Y se reseñan finalmente declaraciones del presidente de la República. Colombia ha intentado sobornar a 600 militares. Bueno, vamos con el béisbol de las grandes ligas y los venezolanos la quiere devorar. Es la expresión que ha dicho Wilson Ramos, que habló en exclusiva con el diario Meridiano, sobre el hambre que tiene, las ganas con el que él espera afrontar su primera temporada con Detroit. Así es, tiene ganas de comerse el mundo allí y bueno, generar una buena recepción en lo que sería su actuación en las grandes ligas. También seguimos en la siguiente noticia importante, se trata de fútbol y a remontar. Es que el Barcelona se mide esta tarde al Paris Saint-Germain con todo en contra, definitivamente. El marcador 1-4, también en el terreno del juego donde va a estar su rival, por supuesto, el terreno de juego del rival. Y el club Blaugrana estaría buscando un verdadero milagro para evitar ser eliminado de la Champions. ¿Qué pasará? Sabremos hoy en la tarde. Bueno, estaremos pendientes entonces de ese resultado. Así es. Vamos a la pausa, Héctor. Así es, en la próxima parte vamos a revisar información del interior del país, justamente la prensa regional, Ricardo. Sí, señor, 6:27 minutos de la mañana. Bueno amigos, a esta hora vamos a hacer revisión de diarios que circulan en el interior del país con la portada del diario La Voz, que es del estado Miranda, y ellos titulan de la siguiente manera su principal información: grave escasez de gasoil paralizará al transporte. Más abajo vemos información en materia de sucesos. 3 choros de la banda de El Coqui fueron capturados en los valles del Tuy. Amigos, nos vamos de inmediato al estado Monagas con el diario La Verdad, que tiene un interesante reportaje sobre la conciencia que debemos tener todos los venezolanos en la lucha para evitar que la pandemia se extienda. Y es que dice, la conciencia es vital para evitar la llegada de la cepa brasileña. Simón Turmero, médico epidemiólogo y exdirector del Hospital Manuel Núñez Tobar de Maturín, explicó que no hay que bajar en ningún momento la guardia ante la amenaza latente del COVID-19 y la cepa brasileña, y se comprobó que si nos descuidamos, de alguna manera las cifras se van a disparar como ha estado pasando. Es un virus que está a la vuelta de la esquina. Así que eso es el reporte que tiene hoy el diario de Monagas, básicamente ahí La Verdad. Vamos a revisar ahora la portada del diario La Calle. Circula en el estado Carabobo, titular principal vinculado al tema político. Dice, oposición tendrá candidato único a la gobernación. Son declaraciones del diputado a la Asamblea Nacional, Rubén Limas. Más abajo vemos lo siguiente: solo docentes con patologías serán vacunados.
Una de cada 3 mujeres sufre violencia física o sexual en el mundo, y justamente hay una información que tiene que ver con el tema de sucesos, que también está vinculado a lo que acabamos de señalar. Hallan a 2 mujeres calcinadas dentro de su residencia. Información en Arte y Espectáculo, y es que Dove Cameron hará de Burbuja en la versión humanizada de las chicas superpoderosas. Bueno, Ricardo, vamos de inmediato a ver algunas de las informaciones más resaltantes en las regiones en directo. Sí, señor, vamos a revisar lo que pasa en el estado Anzoátegui. Para eso vamos a hacer contacto con nuestro compañero Jesús Albino. Buenos días. Gracias, buenos días. El contacto lo establecemos desde el estado Anzoátegui para informarles que algunas personas, habitantes de esta región del país, pues se quejan por la dificultad que tienen para adquirir gas doméstico. Señalan que algunos revendedores sí tienen el suministro de este combustible, pero lo ofrecen entre 5 a 20 dólares dependiendo del tamaño de la bombona. Razón por la cual pues hacen un llamado a las autoridades competentes a realizar lo que es la revisión de estos establecimientos donde se expende gas doméstico revendido y pues mejorar también la distribución del mismo. Ganaderos del estado Táchira solicitan al gobierno nacional les surta combustible, ya que ha bajado la producción en un 30%. De continuar esta situación, se pone en peligro el suministro de proteínas en el país. Iniciamos la jornada informativa desde el estado Sucre, específicamente en la parroquia Altagracia de Cumaná, en el sector conocido como Brasil Sur, donde más de 400 habitantes de al menos 4 calles están sucumbiendo ante los problemas de las aguas servidas. Ellos denuncian que enfermedades como el paludismo, enfermedades de la piel, están afectando la salud de quienes residen en este sector de la capital sucrense. Así en el estado Bolívar, tras el incremento de contagios por COVID-19 de la cepa brasileña, las autoridades han tomado nuevas medidas. Entre estas está lo que es el cierre de los comercios en lo que sería horarios y días establecidos. Pese a esto, se puede observar una gran afluencia de lo que es vendedores informales dentro de lo que es la zona del mercado municipal y centro de San Félix. Desde el estado Bolívar, Marianis Armas, TV. Bueno, gracias a nuestros corresponsales por esta ronda informativa. Hacemos una nueva pausa. Así es, en la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y sus mensajes a través de @el_noticiero por la etiqueta Primera Emisión. Amigos, nos trasladamos de inmediato a Perú con el diario El Comercio y gran expectativa se ha generado allí con el proceso eleccionario que se va a desarrollar el 11 de abril. Por eso se desarrolló un debate en medios de comunicación y la pregunta es ¿qué plantearon los candidatos durante la realización del debate en El Comercio? Y bueno, dan detalles de cada una de las propuestas de estos candidatos que bueno, hay mucha gente indecisa al parecer y están tratando por alguna razón de incentivar el voto allí en el Perú. Vamos a revisar la portada del diario El Mercurio. Este periódico circula en Chile. La página web nos indica lo siguiente. Chile es el país que más rápido ha avanzado en su proceso de vacunación. Ritmo, en todo caso, muestra disparidad entre las regiones. Estado de catástrofe. Pese a rechazo del PC y de la FA, la Cámara acoge extenderlo hasta el mes de junio. Comisión mixta aprueba que elección se realice en 2 días. Unas quedarán en habitaciones selladas. Forman parte de los temas que destaca este periódico la mañana de hoy. Bueno, llegó el momento de revisar un poco informaciones de Colombia y ahí tienen un tema, una unidad de investigación que ha realizado un reportaje de un tema local. El titular dice, lo que hicieron Paul y Julián mientras Ana María agonizaba. Lo dicen los 6 casos detrás de la histórica condena de Francisco Ricaurte y colombiano adoptado en Holanda es acusado de timar a europeos. Esto ha generado mucho ruido en las redes sociales. Al parecer un joven colombiano estaría causando problemas allí legales en Europa.
Revisemos ahora las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMED para las próximas 6 horas. Caracas, parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 19 grados centígrados, la temperatura máxima 31 grados centígrados. En la ciudad de Valencia se presenta el cielo parcialmente nublado, temperatura mínima 25, la máxima 34. Nos vamos a Maracaibo, abundantes precipitaciones, atención a los zulianos, la temperatura mínima 26, la máxima 36 grados centígrados. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información debe ingresar a la página web www.inamed.gov.be. Vamos ahora a hacer contacto con nuestro compañero Carlos Fernández, quien nos trae el balance hasta esta hora de lo que ha sido esta primera emisión del noticiero Televen. Adelante, Carlos. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Bueno, voy a resumir titulares de esta primera emisión. Bueno, ya saben, ya hicimos un compendio bastante importante. Está el tema de la pandemia, del coronavirus, el balance nacional, la preocupación y la inquietud ante la cercanía de la Semana Santa, a propósito sobre condiciones especiales que va a establecer el gobierno, pendientes también de lo que ha sido el desarrollo y la evolución de la pandemia, en este caso en el resto del mundo, la situación en Europa, la situación en países de la América, la situación en Brasil, donde hay cifras realmente preocupantes que ha llevado al pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, la situación en Colombia, donde sigue reduciéndose el número de contagiados y el número de personas fallecidas, ¿no? Pero ya más en lo local, tenemos el problema del diésel. Ahí, en este caso, preocupación no solamente del factor oficial, que se recogen declaraciones de diputados de la Asamblea Nacional, sino también diversos gremios han establecido que se está paralizando en forma gradual pero consistente el transporte de carga y el transporte público. En este caso hay una enorme preocupación, estamos en una semana radical, pero de todas formas eso puede afectar no solamente lo que es la movilización de personas, con todas las limitaciones del caso, sino fundamentalmente la distribución de la comida, de los alimentos en todo el territorio nacional. Bueno, informaciones también. Maduro estuvo reunido con la Fuerza Armada en el día de ayer, hizo nuevamente acusaciones contra el gobierno de Colombia, contra el presidente de ese país. Acusó de que han tratado de sobornar a militares venezolanos, también que han planificado apoderarse de armas venezolanas. Eso lo dijo en una intervención, como les dije, en el día de ayer. En temas internacionales, destaca el pronunciamiento del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, quien rechaza la decisión de un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de ese país de anular 4 sentencias en contra del expresidente Lula da Silva, que de paso se le abre una posibilidad de ser tal vez, candidato presidencial en el 2022. Bolsonaro, pues dijo que sería una vergüenza si eso ocurriera y que no cree que los brasileños podrán votar una persona como Lula da Silva acusada de hechos de corrupción. También señalamientos, nos vamos a Nueva York contra el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, de acoso sexual. Ayer una 6ª mujer hizo señalamientos en ese sentido. En deportes, bueno, información sobre lo que fue el partido de Copa Libertadores, perdió el Deportivo Lara frente al Santos de Brasil, eso ocurrió en Brasil. También información sobre los partidos de UEFA Champions en octavos de final, partidos de vuelta, donde quedan eliminados la Juventus de Cristiano Ronaldo y también, en este caso, pues el Sevilla quedó eliminado a pesar de haber empatado con el Borussia Dortmund de Alemania. En el espacio de la entrevista conversaremos el tema económico con Ángel Alvarado, quien es fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas, temas importantes como el cono monetario y desde luego el tema de la inflación. Y al concluir tenemos de costumbre la información del arte y el espectáculo. En este caso, entre otras notas, Michelle Obama es incluida en el Salón Nacional de la Fama de la Mujer en los Estados Unidos. Permanezcan allí, que en muy pocos momentos retornaremos con ustedes. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que desde Colombia se están gestando planes que amenazan la estabilidad y la paz del país.
El mandatario nacional aseguró que Venezuela registra más de 600 casos de compra de sobornos de oficiales venezolanos por parte de la Dirección de Inteligencia colombiana, por lo que hizo un llamado a las fuerzas militares del país para que se mantengan alerta ante cualquier posible levantamiento o robo de armas. Nancy Pelosi, secretaria presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aseguró que la decisión de la administración Biden de otorgar un estatus de protección temporal a los venezolanos que residen en ese país envió un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano. Calificó la acción como un acto de gran humanidad y necesidad. La dirigente demócrata aplaudió la medida que concederá a unos 320.000 venezolanos que se encuentran en su país el amparo migratorio que les permitirá trabajar y residir legalmente. El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, Jesús Farías, admitió que el país presenta un déficit de diésel, viéndose afectada la producción agrícola y la distribución de alimentos en todo el territorio nacional. A su juicio, este es el resultado de las sanciones contra Venezuela. Pudimos evaluar la situación de déficit en el abastecimiento de diésel que atraviesa el país y en ese primer punto hemos constatado que el gobierno hace lo posible e imposible para garantizar el abastecimiento de este combustible que garantiza la producción agrícola, el transporte de bienes en la economía y la normalidad del país. Y no nos queda la menor duda, y esto lo vamos a denunciar de la manera más categórica hoy y siempre, el bloqueo económico aplicado por el gobierno norteamericano viene afectando de manera determinante el abastecimiento de gasolina y diésel en nuestro país. Entre tanto, la presidenta de la Subcomisión de Emprendimiento, América Pérez, informó que sigue revisando los avances de la ley para los emprendedores con el fin de brindarles el apoyo que requieran para sus proyectos. Estuvimos evaluando los avances de la ley de nuevos emprendimientos, una ley que por supuesto busca el acompañamiento, el fortalecimiento de los nuevos emprendedores y emprendedoras de nuestro país, una ley que es pertinente para los nuevos tiempos, pues hace su expresión de manera hermosa, hace una expresión de esperanza a través de elaboración, a través de prestar servicios. La diputada añadió que próximamente estarán presentando esta ley ante el Parlamento Nacional para su debida aprobación y así poder acompañar a los nuevos emprendedores, permitiéndoles conquistar nuevos mercados. Y la Cámara de Transporte del Centro se pronunció para asegurar que el 90% de las unidades se encuentran paralizadas por falta de diésel. Enfatizó que si esto continúa aumentará la escasez de medicinas, alimentos en todo el país. A través de un comunicado informó la necesidad del hidrocarburo para poder distribuir alimentos, medicinas, empaques, entre otros productos esenciales. Agregó que hasta finales del año pasado el abastecimiento de diésel en Venezuela había sido fluido y permitía cubrir la demanda interna, pero debido a la escasez ha surgido un mercado negro del combustible, el cual viene con un aumento sustancial de precios, situación que amenaza la estabilidad de empresas del transporte de carga y su capacidad de seguir operando en condiciones normales. El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y los Servicios de Caracas, Leonardo Palacios, manifestó su preocupación por las constantes denuncias en cuanto a cobros irregulares y registros y notarías. Informó que además se han manifestado retrasos injustificables en la tramitación, protocolización, autenticación de documentos que instrumentan los negocios jurídicos. Para el presidente de la Cámara de Caracas, la situación contradice la instrucción dada por el presidente de la República en la locución de fecha 26 de agosto de 2020, en la cual ordenó al Servicio Autónomo de Registros y Notarías y a su órgano de tutela simplificar en un lapso de 30 días todos los trámites para abrir empresas, así como cualquier otro que se realice en los registros mercantiles. En las últimas 24 horas se registraron 547 nuevos contagios por COVID-19 en el país, por lo que la cifra de contagios aumentó a 143.321 casos confirmados. Así lo anunció el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez. 532 de los casos fueron por transmisión comunitaria y 15 importados. En Caracas se presentó el mayor número de contagios en 21 de sus parroquias: Sucre 24, Altagracia 18, El Valle 16, Caricoao 9, San Juan 9, El Paraíso 8, entre otras.
Hasta la fecha, 135.389 personas se han recuperado, lo que representa el 94% de los contagios. Y Láser advirtió que aquellos pasajeros que incumplan alguno de los requisitos de salud o condiciones migratorias exigidas al viajar es motivo de denegación de embarque de sus vuelos. A través de sus redes sociales, la aerolínea informó que todo viajero debe consultar los requerimientos de ingreso hacia el país de destino para evitar inconvenientes el día de su viaje. Recordemos que la aerolínea venezolana dio a conocer el pasado 2 de marzo que los viajeros que ingresen a Venezuela procedentes de viajes internacionales deberán pagar $60 para aplicarse la prueba PCR de COVID-19. El dirigente opositor Juan Guaidó reiteró este martes la importancia de la unidad de todos los factores políticos para atender la crisis que atraviesa el país. Guaidó afirmó que la única manera de solventar los problemas que aquejan a los venezolanos es a través de la consolidación de una mayor unión de todos los sectores, a quienes llamó a reconsiderar su actuación y a trabajar en pro de buscar una salida a la crisis política por el bienestar de todos los venezolanos. El diputado Luis Parra exhortó a los factores políticos del país a levantar liderazgos de base de cara a las próximas elecciones. Parra manifestó que a su juicio solo a través de la participación electoral se puede hacer los cambios que el país reclama. Además recalcó que desde el partido Primero Venezuela se están realizando todos los esfuerzos necesarios para constituir y construir un gran movimiento nacional unitario que facilite la participación y la victoria en las elecciones regionales. Durante la sesión ordinaria de este martes en la Asamblea Nacional fue aprobado el proyecto de ley en defensa de los derechos de la mujer. La bancada oficialista manifestó que es necesario fortalecer el acompañamiento a las mujeres en la lucha por la igualdad. Quiero leer otra partecita del, por lo menos el tercer acuerdo, que es muy importante y es acompañar a nuestras mujeres venezolanas en esta histórica lucha, seguir levantando las banderas desde nuestra Asamblea Nacional del Socialismo Feminista. Y el cuarto y más importante, rechazar categóricamente las medidas coercitivas, unilaterales, impuestas por los gobiernos de Estados Unidos, de Canadá y de la Unión Europea, que imponen dolor, sufrimiento a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres de nuestro país. Por su parte, la diputada Anelite Tamayo, de la fracción parlamentaria opositora, propuso la promoción de políticas públicas que protejan a las mujeres de la violencia. Nosotros estamos acá desde esta acera porque sabemos que sin distinción de ideologías, que sabemos que por encima de la idea debemos unirnos para erradicar el machismo evidente que es una realidad de esta sociedad. Cuenten con nosotros para levantar políticas públicas en favor de las mujeres venezolanas y cuenten con nosotros para poder lograr una Venezuela libre y segura que todas las mujeres queremos. Asimismo, destacó la unión para lograr una sociedad empática para repudiar todo tipo de violencia hacia las mujeres e instó al Parlamento a abocarse a los problemas del país para conseguir una solución. La crisis ha obligado a que algunos padres opten por alimentar a sus bebés con opciones poco nutricionales en sustitución de las fórmulas lácteas. Solo para comprar un paquete de pañales y la fórmula que alcanza para 3 días se requieren de $20. Saque papel y lápiz para que conozca los precios de este tipo de productos. Un paquete de toallitas húmedas y 36 pañales desechables suman 17 millones de bolívares. La crema de arroz cuesta 3 millones, mientras que la fórmula láctea 22 millones de bolívares. El precio de este alimento y la crisis ha obligado a muchos padres a buscar opciones. Nuestro pago en el trabajo es muy bajo y nuestro hijo pasa mucho trabajo. Y en este caso, ¿qué tipo de alimentos le das en vista de los costos tan elevados que hay de la fórmula, por ejemplo? Damos pasta licuada con azúcar. Cuando no se puede comprar la fórmula, se varía, pues se le puede dar cremita de uyama, crema de arroz que es un poquito más económica. O sea, yo trabajo independiente, vendo ropa y con eso yo puedo mantenerla a ella, pero imagínate una persona que sobrevive un sueldo mínimo.
vendemos que sí, pan para agarrar algo adicional y poderle comprar la leche a la niña. Sobre este tema conversamos con el secretario de la Academia Nacional de Medicina y también médico pediatra Uniades Urbina. Sustituir la fórmula láctea por crema de verduras cubre los requerimientos nutricionales de los bebés. Al sustituir por crema de verdura, evidentemente no se está dando la calidad de proteína ni la cantidad de proteína que necesita ese niño en fase de crecimiento y evidentemente no se cubren los requerimientos nutricionales. La malnutrición desde la infancia es un problema en el corto, mediano y largo plazo. Al no tener la cantidad de proteínas y nutrientes adecuados, eso va a repercutir en que vamos a tener a futuro una generación de personas más pequeñas, personas más delgadas y sobre todo personas que no van a poder desarrollar al 100% sus capacidades cognitivas. Además de los pañales, la ropa y la fórmula láctea, los padres deben incluir en el presupuesto la visita mensual de rigor al pediatra. Un profesional de este tipo puede cobrar hasta $40 por consulta. Oscar Pineda, Televen. Momento de hacer una nueva pausa, amigos. Acá en el noticiero Primera Emisión, al regreso, 2 sujetos murieron al hacer frente a comisiones policiales en el sector El Peaje del cementerio en Caracas. Dos sujetos murieron al hacer frente a comisiones policiales en el sector El Peaje del cementerio en Caracas. El hecho ocurrió este fin de semana. Se trató de 2 jóvenes de 19 años que al notar la presencia de los funcionarios abrieron fuego contra los efectivos, según el reporte no oficial ofrecido por fuentes policiales. Los familiares de uno de los sujetos, identificado como Carlos Manuel García, afirman que este no tenía antecedentes delictivos. Afirmaron que García acababa de salir de una barbería junto a su amigo y caminaba por el sector cuando fueron sorprendidos por las detonaciones efectuadas por los funcionarios. No obstante, será la respectiva investigación del Ministerio Público la que determine cómo sucedieron los hechos ante la formalización de la denuncia por parte de los dolientes. Luciana Peñafont, Televen. Y este martes, funcionarios de la Guardia Nacional detuvieron a 4 sujetos que transportaban 13 kilos de cocaína de manera oculta en las puertas de una camioneta Toyota Hilux. El procedimiento fue realizado por funcionarios del destacamento 434 de la Guardia Nacional Bolivariana, que se encuentra en la Alcabala de Tazón, en la entrada de la capital. En ese punto, los militares retuvieron la camioneta Toyota de color negro y sin placas. Además, a los 4 ocupantes del vehículo se les incautó varias armas y municiones. Los mismos fueron entregados al Ministerio Público, donde se les abrió procedimiento por tráfico ilícito de droga, porte ilícito de armas de fuego, asociación para delinquir. Miembros de una banda dedicada a la extorsión, acoso sexual también fueron detenidos en flagrancia por funcionarios del Polichacao. La investigación determinó que la misma operaba con conexiones internacionales desde Venezuela. Así lo informó el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, quien ofreció detalles sobre este y otros procedimientos policiales reseñados en el balance de seguridad 2021, actualizado a lo que va de año. A través de una denuncia de una joven que estaba siendo víctima de acoso sexual, por medio de un sujeto que la tenía, primero la abordó en el centro comercial, era el modus operandi, abordarla en el centro comercial, acosarla, perseguirla, hasta que le sacaba información, le sacaba el teléfono, el número de teléfono y posteriormente empezaba un acoso a través del teléfono, pidiendo imágenes, etcétera, para luego extorsionarla. En lo que va de año es el primer caso que tenemos que tiene que ver con una red que probablemente, según las investigaciones, tiene enlaces en Perú. A propósito de la reciente celebración del Día Internacional de la Mujer, el alcalde de Chacao recalcó las campañas de defensa de los derechos de las mujeres que desarrollan desde la institución policial municipal. Afirmó que también durante el periodo de cuarentena se incrementaron las agresiones en el hogar derivadas de los conflictos de pareja. Tuvimos varios casos reseñados durante este año de pandemia, pero gracias a Dios ninguno con consecuencias graves. Las motivaciones que argumentan los violentos es la misma, problemas económicos, problemas de convivencia, que han desencadenado en violencia no solamente de género, sino también contra menores de edad, niños o miembros de la familia. En otro orden de ideas, se señaló que integrantes de una banda de robaquintas que mantenía en alerta a los habitantes de La Castellana y Altamira fueron neutralizados. Uno murió al ser sorprendido dentro de una vivienda y hacer frente armado a los uniformados, mientras que su acompañante sobrevivió y aportó mayores detalles sobre el resto de la banda.
Entre otras cifras, analizó la curva de delitos en comparación al mismo lapso del pasado año, con una disminución del 56% de hurtos y 32 delitos en comparación a 51 ocurridos en 2020. También agradeció la efectiva comunicación entre vecinos y funcionarios. El vocero municipal adelantó que las investigaciones de estos casos que involucran la trata de personas con miembros de bandas delictivas que están ubicadas tanto dentro del territorio nacional como fuera del país serán profundizadas en los próximos días. Luciana Peña Font, Televen. Un hombre fue puesto a la orden del Ministerio Público tras ser detenido por el delito de tráfico de personas. Esto luego de que una embarcación salió de Tucacas y fue rescatada cerca de la población de Puerto Cumarebo, ubicada en el estado Falcón, por pescadores de la zona. La investigación fue ejecutada por el Destacamento de Vigilancia Costera número 13 del estado Falcón y varios cuerpos de seguridad, quienes durante la investigación determinaron que la embarcación salió el pasado domingo en la tarde desde Tucacas, con la intención de ingresar de forma ilegal a 17 personas a la isla de Curazao, pero por fallas en los motores quedaron a la deriva hasta ser rescatados por unos pescadores. Fue condenado a 2 años y 22 días de cárcel un hombre que lanzó un gato hacia el tejado de una casa en Trujillo y grabarse para publicar el contenido en redes sociales. El sujeto, identificado como William Lenón Sosa, quien se encontraba detenido desde el pasado 16 de diciembre cuando admitió los hechos. Por su parte, el fiscal general de la República, Tarea William Saab, informó que fue aprobada la ley contra el maltrato animal y protección del medio ambiente, con el objetivo de defender la fauna y combatir el maltrato animal. Un venezolano de 42 años de edad fue asesinado por un ciudadano colombiano tras considerar que estaba enamorando a su expareja. El hombre quedó identificado como George Gil Morales y se pudo conocer que el hecho se registró en una fiesta en el barrio Tayrona, en Bogotá. Luego de este acontecimiento, Morales fue trasladado a un centro de salud, pero a los minutos se confirmó su muerte. Por su parte, los cuerpos de seguridad capturaron al responsable, el cual fue puesto a órdenes del despacho judicial para su debido proceso. Este martes se descubrió una fuga de gas y derrame de crudo petrolero entre los estados Monagas y Anzoátegui. Así lo informaron el director de Protección Civil de Monagas, Raúl González. El funcionario afirmó que fueron notificados del evento por algunos trabajadores del pozo, asegurando que no se registraron mayores consecuencias y aunque hasta el momento se desconocen las causas de esta irregularidad, destacaron la activación del protocolo de seguridad de la empresa PDVSA para poder resolver la fuga. El presidente de la Asociación de Ganaderos del Táchira, Edgar Medina, denunció que el sector ganadero se ha visto afectado durante las últimas semanas por el pago de combustible en dólares. Recalcó que no podrán seguir pagándolo. Medina explicó que la capacidad económica de los ganaderos no es suficiente para cubrir el pago de combustible al costo internacional debido a la demanda de carne, que es baja por el poco poder adquisitivo de los venezolanos. Añadió que el pago acordado del ganado a puerta de corral es muy bajo, lo que trae como consecuencia que los ingresos no alcancen ni para pagar combustible, mano de obra, vacunas e insumos. Debido a la situación, solicitó el respaldo de las autoridades para evitar el colapso en el proceso productivo. Conductores se quejan del estado en que se encuentran varias de las calles en el sector Colinas de Bellomonte, en el municipio Baruta del estado Miranda. Huecos, escombros, poca iluminación son algunas de las carencias. Veamos. Esta zona es frecuentada por los equipos de prensa del noticiero Televen. Según los vecinos, esta ocasión fue propicia para hacer públicas sus quejas sobre el mal estado de algunas vías. Los baches y pavimento roto por el crecimiento de las raíces de los árboles encabezaron la lista de obstáculos que generan daños a los vehículos. El señor Juan Marín precisamente compartió que su carro venía accidentado. Uno de los percances estaba relacionado al sistema de alimentación de combustible por la gasolina, a lo que tuvo que adicionar un mal rato ocasionado por los huecos en la carretera. No para nada. Bueno, imagínate, los cauchos los cambió y se rompieron. Horrible, terrible. Últimamente por donde pase aquí en Caracas, huecos en todos lados. Esto perjudica más que todos los vehículos, entonces ahorita no consigues ningún tipo de repuesto. Entonces todo está costoso y para uno cuidar los vehículos, bueno, imagínate. Hay otros daños llamados fallas de borde. En algunas de las curvas más transitadas son los vecinos quienes se han ocupado de rellenar la vía para evitar que la misma ceda. Esto tiene más o menos 4 o 5 años y la misma gente, los mismos vecinos son los que hemos depositado esos escombros ahí, si no eso ya hubiera llegado hasta allá abajo.
En realidad, mira, no sé qué decirte, pero esta no es la forma de mantener un país en estas condiciones. Los conductores se dijeron comprender que se atraviesa un periodo de cuarentena y que por ende muchas de las tareas públicas han sido postergadas. No obstante, estas calles ya mostraban bastante deterioro previamente a la pandemia. Luciana Peñafont, Televen. Y se necesita con urgencia Rendecibir. Quienes puedan colaborar, comunicarse a través del número 0424-145-2288. Gracias de antemano. Hacemos hasta ahora una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos, donde la Fiscalía Federal abrió este martes un juicio contra el supuesto narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez, asegurando que él colaboró durante años con el actual presidente del país, Juan Orlando Hernández, describiendo a Honduras como un narcoestado. De acuerdo a las autoridades, Fuentes Ramírez operó un negocio de distribución de cocaína gracias a la violencia y sus conexiones con la policía, el ejército y la clase política, incluyendo el actual presidente de Honduras. En su defensa inicial, la Fiscalía aseguró que el supuesto narco se asoció con Hernández en 2013, cuando era candidato a la presidencia, y que juntos planearon enviar la mayor cantidad posible de cocaína a Estados Unidos. China lanzó oficialmente este martes un pasaporte digital que permite verificar la situación sanitaria de los viajeros. El certificado sanitario para los viajes internacionales, lanzado por Pekín, trata de una aplicación para smartphones que muestra y verifica el historial de vacunación y las pruebas de COVID, aunque hasta el momento está reservada a los chinos. Estados Unidos y el Reino Unido contemplan adoptar sistemas similares y el próximo 17 de marzo la Unión Europea va a presentar ante la Comisión la idea del pasaporte verde. Chile se convirtió este martes en el país que más rápido está administrando la vacuna contra el COVID-19 en todo el mundo. De acuerdo al Ministerio de Salud, Enrique París, titular de la cartera, más de 4.170.000 personas ya han sido vacunadas contra el COVID-19 en el país, lo que representa más de 21% de la población total. De todas ellas, más de 770.000 son personas que completaron su esquema de vacunación y ya recibieron ambas dosis. Autoridades consideran que su éxito se ha basado en la amplia red de atención primaria, que se centra en distribuirla en todo el territorio, además de su campaña de vacunación desplegada por las instituciones de salud. El Ministerio de Salud de Paraguay informó que el país se encuentra en alerta roja sanitaria debido al aumento sostenido de los casos de COVID-19 en los últimos días. Además, advirtió que de seguir la tendencia al alza puede derivar en el colapso del sistema sanitario público. En el territorio paraguayo se registra hasta el momento un total de 169.860 casos registrados y 3.343 fallecidos a causa del virus. La Junta Militar birmana intensifica la represión con el cierre de medios de comunicación, la detención de periodistas por dar a conocer las protestas en rechazo al golpe de Estado del 1 de febrero y la brutal represión policial contra la disidencia, que ha dejado al menos 60 muertos. Un trabajador de un medio declaró que continúa ejerciendo su labor significa de alguna manera correr el riesgo de ser encarcelado o asesinado. Entre tanto, la Organización de las Naciones Unidas condenó este martes el asesinato de 9 activistas filipinos en redadas contra presuntos insurgentes. Es un llamado a las autoridades a evitar la retórica que podría conducir a violaciones de derechos humanos. Estas muertes se produjeron 2 días después de que el presidente Rodrigo Duterte expresara a las fuerzas de seguridad que podrían asesinar a los rebeldes comunistas si llevaban un arma y que ignorarían de esta manera los derechos humanos. Continuamos en Italia, donde la crisis de la pandemia ha incrementado el umbral de la pobreza durante el último año. Y es que a diario se registra cerca de 3.500 personas que presentan ante los 2 puntos de distribución de aumentos que ofrece una organización no gubernamental para ofrecer alimentos a todo aquel que no pueda pagarlos. En el último año se ha sumado a este umbral un total de 5,5 millones, lo que representa un 9,4% de la población total del país, considerándose la cifra más alta de los últimos 15 años.
El Parlamento Europeo votó este martes a favor de levantar la inmunidad del expresidente de la región de Cataluña, Carles Puigdemont, y de 2 de sus asociados, una medida que podría allanar el camino para su extradición. Durante la decisión sobre Puigdemont, 400 legisladores votaron a favor de la renuncia a la inmunidad, 248 se opusieron y 45 se abstuvieron. Es probable que la decisión se extienda durante meses, ya que muchas vías de apelación existen y permanecen abiertas antes de la posible extradición. Autoridades rusas demandaron este martes a 5 plataformas de redes sociales por no eliminar las publicaciones que instaban supuestamente a los niños a participar en protestas ilegales. Los casos se abren luego de las protestas realizadas durante el mes pasado en el país por privar de libertad a Alexei Navalny, un crítico del presidente Vladimir Putin. Por su parte, Twitter, Google y Facebook tienen 3 casos en su contra y cada violación se castiga con una multa de hasta $54.000. Además, se han presentado casos contra TikTok y Telegram. Finalmente, los casos contra Google, Facebook y Twitter serán escuchados en el próximo 2 de abril. La Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, y la Administración Nacional del Espacio de China firmaron un proyecto que busca promover la cooperación para la creación de una estación espacial en la Luna que tendrá acceso a todos los países interesados y socios internacionales. La agencia rusa afirma que ambos países desarrollarán conjuntamente una hoja de ruta para la creación de la estación, además de crear la posibilidad de una operación no tripulada a largo plazo con la perspectiva de una presencia humana en la Luna. El gobierno de Japón decidió excluir a los espectadores extranjeros de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio de este verano, como parte de los esfuerzos para prevenir la prolongación y propagación del nuevo coronavirus. El jugador brasileño Neymar se perderá el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona. Y la sal es un alimento necesario para el correcto funcionamiento del organismo. Sin embargo, su consumo en exceso puede tener riesgos. Por eso hoy le ofrecemos 4 consejos para controlar su ingesta. Es recomendable beber entre 6 a 8 vasos de agua al día. De esta manera elimina el líquido retenido a causa de la sal. Opte por disminuir el sodio en su comida agregando frutas y verduras. También puede sustituir la sal por ajo, perejil, orégano, curry o romero. Finalmente, realice ejercicios aeróbicos o cualquier actividad física diaria que le haga sudar. Especialistas del Instituto Médico Europeo de la Obesidad confirman 3 alimentos que contienen numerosos nutrientes capaces de influir positivamente en el sistema inmune, ayudándolos a protegernos de las enfermedades respiratorias específicamente. Entre ellas encontramos las almendras. Este fruto seco, además de hierro, contiene zinc, un mineral que ejerce varios efectos sobre numerosos tipos de células inmunitarias. Expertos recomiendan consumirlas crudas o ligeramente tostadas. También tenemos el salmón y otros pescados. Este alimento contiene omega 3, así como vitaminas del grupo B que ayudan a reforzar el sistema inmunitario frente a posibles ataques externos de virus y bacterias. Finalmente contamos con las espinacas, una hortaliza que brinda fuerza contra las infecciones, pues los expertos recomiendan consumirlas regularmente dentro de un modelo de alimentación variado y sano. Un estudio revela que el aguacate tiene propiedades que benefician a la salud y su grasa no es perjudicial, tal como se ha creído en gran parte de las épocas. Incluso deportistas ingieren aguacate como un suplemento alternativo durante sus actividades físicas. Este fruto contiene niveles altos saludables de ácido graso, omega 3, además impulsa el crecimiento y la reparación de la masa muscular, genera aportes de proteínas, potasio y zinc para el organismo. Una de sus ventajas es que se puede consumir crudo, sea en ensalada, vegetales o incluso facilitando la adaptación a la dieta rutinaria. También es recomendado como un antiinflamatorio, especialmente de articulaciones, sobre todo en casos de artritis, ya que repara los cartílagos. Científicos de la Universidad de Washington realizaron un estudio donde determinaron que hacer ejercicio por lo menos 2 horas y media a la semana puede evitar migrañas.
Estos fuertes dolores de cabeza, conocidos como migraña, afectan las vías nerviosas y por lo general son causadas por depresión, ansiedad y problemas de sueño, además de presentar síntomas como náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz y al sonido. Por ello, los expertos recomiendan que el ejercicio regular puede ser una forma eficaz de reducir la frecuencia y la intensidad, y también realizarlos liberan de los analgésicos naturales llamados endorfinas. Estos ayudan a las personas a dormir mejor y reduce el estrés. Según un estudio realizado por la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Oviedo, el uso excesivo de smartphones, de teléfonos celulares inteligentes, puede producir pérdidas de amistad y estrés. Para el experimento, los científicos realizaron un seguimiento a 416 personas durante un año, analizando y observando la relación que había entre su adicción al uso de smartphone, sus relaciones sociales y la cantidad de angustia psicológica que experimentaron. Los resultados arrojaron que a mayor adicción al teléfono móvil, también aumentan los niveles de estrés psicológico de los usuarios, así como problemas en el trabajo y conflictos familiares. El profesor Antonio Hidalgo de la universidad indicó que en un primer momento los smartphones fueron diseñados como herramientas que facilitan el contacto con otras personas y la relación con ellas. Sin embargo, su uso compulsivo, excesivo, está derivando respuestas muy alejadas de la idea inicial. La empresa danesa Vestas, un gigante impulsor de la energía eólica, ha creado una turbina eólica marina, la más grande del mundo, con una capacidad energética increíble. El área barrida es de 43.000 kilómetros cuadrados. Su nombre es el AB236-1505MW y se espera estar instalada en 2022 y en completo funcionamiento para el 2024. Sería capaz de generar 80 gigawatts al año, que sería suficiente para alimentar alrededor de 20.000 hogares en Europa y ahorrar más de 38.000 toneladas del tema del anhídrido carbónico. Samsung lanzó al mercado su smartphone insignia del Galaxy S21, esta vez con cámara más avanzada, mejor pantalla y productividad. Accesorios en esta ocasión de la empresa aseguró llevar la creatividad a otro nivel. Samsung destacó que este nuevo dispositivo se encuentra en diseño, ya que integra un corte de contorno de cámara totalmente nuevo, icónico, que se integra perfecto al marco de metal del dispositivo. Viene en 5 colores y la pantalla es de 6.8 pulgadas, siendo hasta ahora el miembro más grande de esta serie. Tiene una cámara trasera cuádruple que cuenta con un sensor actualizado profesional, tiene 108 megapíxeles. Además, afirman que cuando la batería se agota, el Galaxy S21 puede utilizar y llegar a alcanzar una carga de 50% en solo 30 minutos. Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Ángel Alvarado, economista, fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas. Ya venimos. Estamos en compañía de Ángel Alvarado, fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas. El tema económico es obviamente lo que nos va a ocupar, ¿no, Ángel? Esta conversación de la mañana de hoy. Y bueno, hay muchos elementos, ¿no? Como quien dice, en la mesa o en la hoja de trabajo, porque está desde el tema inflacionario, que sigue siendo pues muy delicado, está el tema de la transaccionalidad en dólares, está el tema del efectivo, está el tema del menudeo, está el tema del nuevo, no nuevo cono monetario, sino la suma de otras denominaciones de billetes. En fin, son muchos temas. Está esto de la posibilidad que se abran las compuertas también para la empresa privada, por ahora posibilidad, para que pueda de nuevo, digamos, estimularse el aparato productivo venezolano. En ese sentido, pues me gustaría, no sé, hay varios elementos. A ver por cuál comenzamos, por nuevo cono o nuevas denominaciones, el tema inflacionario, ¿cómo prefieres? Sin duda la ampliación. Bueno, en primer lugar, agradecido por la invitación, Carlos, como siempre, encantado de estar en tu programa.
Y bueno, creo que el tema que ha estado sobre el tapete en los últimos días ha sido la ampliación del tema del cono monetario. Sí, Esa ampliación que implica billetes de 1 millón de bolívares. 500.000 y 200. Y 200.000. Bueno, que en realidad eso no es No nada, llega ¿no? no llega ni $1. De 50 centavos de dólar, o sea, eso sabemos muy bien que con eso no compras ni 1 kilo de arroz, ni 1 kilo de harina de maíz. O sea, eso en la ampliación del cono monetario básicamente va a estar restringido a algunas operaciones de menudeo, El transporte público. pero sobre todo transporte público. Entonces, el pueblo venezolano está viviendo un calvario muy grande, especialmente aquellos que, el venezolano a pie. Seguimos en hiperinflación, por ejemplo, ¿no? Seguimos en hiperinflación. Yo estaba hace unos 15 días en Santa Lucía, del TUI. Por supuesto, allí el pasaje de transporte público es muy superior a lo que te da el cajero automático. En ese pueblo hay un solo banco. Ese banco te dispensa 200.000 bolívares. Y esa persona que tiene que ir y volver a Caracas todos los días con esos 200.000 bolívares no le alcanza. Y el banco te da un límite. Entonces es un calvario, ¿no? Lo que está viendo el pueblo venezolano. Y si lo paga en dólares, le pagan el dólar a 1.400.000 cuando el dólar está a 2 millones. Es decir, ese pasaje le vale 30% más si lo paga en dólares. Entonces tienes una prima de 30% en dólares y tienes, si la pagas en bolívares, la prima de estar gastando la suela de zapatos, buscando el efectivo, Qué abuso, perdiendo tiempo. Entonces por todos lados estás entrampado. La ampliación del cono monetario es una necesidad que tal vez llega muy tarde y además sí lo seguimos esperando porque todavía no se han visto los nuevos billetes en la calle. No, pudieron haber dicho billetes de 10 millones, exagero, 5, 2, 1 y así. Por lo menos para que duraran hasta fin de año, porque ese billete de 1 millón de bolívares hoy puede pagar unos 5 pasajes, el pasaje mínimo, ¿no? Pero dentro de 3 meses no va a poder pagar ni el pasaje mínimo al ritmo que lleva la inflación. Entonces, bueno, es una solución muy cara porque imprimir billetes cuesta dinero, que va a durar muy poco tiempo. Es bueno que se esté buscando una solución, pero no es la solución adecuada. No es Ahora, solución si la de largo autoridad plazo. monetaria sabe, porque evidentemente tu reflexión es muy adecuada en ese sentido, ¿por qué no prevé tomar decisiones de amplitud con el cono monetario? Bueno, Billetes de mayor denominación frente a la realidad inflacionaria que vive Venezuela. Sí, la verdad es que hay muchas cosas que yo no entiendo del Banco Central de Venezuela y de hecho es difícil, ¿no? Tratar de dar una respuesta en ese sentido. Lo que no tiene sentido de ninguna manera, y es lo que hemos estado denunciando desde hace mucho tiempo, es que tú trates de ampliar el cono monetario, cambiar el cono monetario sin resolver el problema de la hiperinflación. Porque la hiperinflación es como un tornado, un huracán que pasa por delante, que devalúa la moneda, que pierde valor la moneda, que pierde actualidad la familia de billetes y en definitiva hace que esa inversión que se hace se pierda en el tiempo. No tiene sentido ampliar el cono monetario o tener un nuevo cono monetario si no se resuelve el problema de la hiperinflación y lo que estamos viendo es que no hay ningún tipo de voluntad para resolver este problema que sigue siendo el más importante para el pueblo venezolano. ¿Por qué no habrá voluntad? Es la pregunta que me imagino muchísimos venezolanos se hacen, incluso siendo pragmáticos, ¿no? La propia presión social es la que te está llevando a la utilización del dólar como moneda de transacción. Bueno, ¿por qué no nos quitamos, como dicen, las máscaras y asumimos que el dólar sea la moneda de transaccionalidad? No es la dolarización de la economía, porque es un proceso mucho más complejo, pero por lo menos aceptarlo como tal. Lo que está pariendo literalmente la gente para poder conseguir dólares y pagar o recibir para el menudeo, para una serie de operaciones, porque además en la cotidianidad todo el mundo te está cobrando en dólares, desde un plomero, un electricista, un albañil, dólares. Sí, mira, además con un criterio muy desordenado, muy desordenado, donde hay abusos. De todo tipo. De todo tipo porque no hay manera, no es tu moneda, ¿no? Y no hay manera de que, no hay un banco central que pueda regular ese circulante en moneda extranjera, ¿no? Ahora, la pregunta es por qué no baja una dolarización total y por qué no resuelve el problema de la hiperinflación, que podrían ser dos soluciones al problema, ¿no? Y la respuesta al final es política, ¿no? Ir a una dolarización formal requeriría un acuerdo con la Reserva Federal de los Estados Unidos y eso requeriría un cambio político o una normalización de unas relaciones diplomáticas que no están en este momento, que son inexistentes en este momento. O requeriría, por otro lado, bueno, ir al Fondo Monetario Internacional. Entonces, para no entrar en ese problema, que es un problema grueso, bueno, el que paga los platos rotos, el pueblo venezolano de Santa Lucía, Santa Teresa del Tuy, de Petare, el venezolano a pie, que al final es el que está cargando con todos estos problemas de no tener de no estar vigente la Constitución plenamente. Sí, es una situación de verdad por momentos desesperante, porque a la parte encuentras con que primero consigues
el efectivo en tu moneda, en la moneda nacional, es muy duro. Y segundo, tampoco el efectivo necesario para realizar ciertas transacciones o ciertas compras con la divisa internacional. Sí, es un drama. A mí me decía hace un tiempo un mesonero, el cual le pedí un café, bueno, que después no tenían cómo dar vuelto, ¿no? Entonces el mesonero iba a tener que pagar la cuenta porque era el responsable de haber cobrado algo, haber despachado algo sin preguntar si había medios de pago, ¿no? Digamos, por poner un ejemplo No, y de otros todas es que te lo tienes en reserva en un supermercado, una especie de abono que tú dejas que se te suma a la próxima compra que realices. Sí, hay que ver en qué moneda, por ejemplo, ¿no? Porque de pronto cuando vas la próxima semana, si Exacto. lo dejas en bolívares, esos bolívares ya no compran lo mismo de lo que compraban el sábado anterior. Entonces, es un costo muy grande. A veces se piensa que la hiperinflación es únicamente un costo del bolsillo, que lo es, pero también es un costo de pérdida de tiempo, es lo que se conoce como costo de suela de zapatos, ¿no? Esa es la suela de zapatos que tú dejas buscando efectivo, trayendo efectivo, buscando la tarjeta de débito, haciendo la transferencia, bajando los datos, bajando un sistema de pago alternativo. Entonces, todo esto es un costo que el venezolano está perdiendo, que podría pasarlo con su familia, que podría estar haciendo otra cosa, pues está allí en una cola en el centro de Caracas o allá en Santa Lucía del Tuy buscando un efectivo que no existe. Sí, es un agregado, un valor agregado emocional, por eso el desajuste que hay desde el punto de vista emocional en términos generales en el venezolano, que se refleja en investigaciones que realizan psiquiatras, psicólogos. Es también muy duro eso. Sí, se conoce también como la pobreza al final no es simplemente un tema de ingresos. La pobreza también es una prima de ser pobre. O sea, el tiempo que tú pasas viviendo en esa pobreza, perdiendo el tiempo en cosas cotidianas, menudas, en vez de estar buscando o dedicando ese tiempo a actividades productivas o más productivas, como la educación o la inversión o pensando en nuevos proyectos, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, Ángel, y retornaremos. Conversamos con Ángel Alvarado, fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas. Seguimos compartiendo con Ángel Alvarado. Te decía en la apertura de esta conversación, Ángel, que también se genera un nivel de expectativas, incluso ha habido reuniones que no eran posibles que se realizaran antes entre la empresa privada venezolana y el gobierno. El presidente de la Asamblea Nacional, elegida en diciembre pasado, con Fedecámaras, se han reunido con Concecomercio, han asistido a las reuniones anuales de Concecomercio, por ejemplo, el año pasado, en fin. ¿Qué significa esto? ¿Es una situación, a tu juicio, coyuntural, episódica nada más? ¿O es posible que se le vuelva a dar un papel importante a la empresa privada para reanimar el aparato productivo venezolano? Bueno, mira, es importante tu pregunta, ¿no? En Venezuela, en los últimos 110 años, se ha ido formando un petroestado. Muy poderoso. El Estado ha sido el gran artífice, protagonista de la vida económica, básicamente por el control de los yacimientos y luego por la propiedad de la explotación de la industria petrolera. Aunque hoy quebrado, ¿no? Pero... Claro. Entonces, una de las cosas que ha ocurrido en los últimos años es que la economía se ha reducido 90%, según nuestras estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas, pero el Estado y la actividad económica del Estado se ha reducido 99%. Es decir, el gran perdedor de la hiperinflación y del colapso económico que estamos viviendo es el Estado venezolano. Y en este momento entonces la empresa privada, aunque es más pequeña en términos absolutos, es más grande en términos relativos respecto al Estado. Es decir, aunque ambos son más pequeños, al final en el balance la empresa privada tiene mucho más fuerza o quedó con más fuerza de lo que tiene el Estado en este momento. Y ese cambio en la correlación de fuerzas ha motivado tal vez este tipo de reuniones. Ahora bien, eso es importante, es un avance que se reconozca la necesidad de respetar la propiedad privada, pero no es suficiente en este momento. Pero puede ser, como te planteaba antes, solo coyuntural. Es decir, en este momento es que estoy debilitado, necesito de tu apoyo y después cuando ya no necesite de ti, te quito la alfombra para que caigas al suelo. A eso iba, ¿no? Entonces eso ocurrió en los años 20, 30 con Stalin, ¿no? Stalin soltaba el poder económico para retener el poder político. Porque lo que se requiere en Venezuela no es simplemente promesas y algunos acuerdos, sino se requiere que se respete la Constitución, que se respeten las leyes, que haya un sistema judicial independiente. Porque si no... Tiene que haber, además de todo eso, Ángel, seguridad jurídica. Nadie, en su sano juicio, como dicen algunos, tanto inversor nacional como internacional, si no tienes tranquilidad o seguridad jurídica, no vas a invertir. No vas a invertir. Entonces, tú lo estás diciendo muy bien. Eso me refiero con seguridad, con sistema judicial independiente.
En los países donde no hay un sistema judicial independiente, las expropiaciones son mucho más altas que en los países donde hay un sistema judicial independiente. En los países donde hay Estado de Derecho y mayor nivel de inversión, hay países donde no hay Estado de Derecho. Entonces en Venezuela no es simplemente que haya una promesa, se requiere una institucionalidad mucho más fuerte que en este momento no existe. Por supuesto que es un avance que se prometa un cambio y que se están haciendo algunas medidas, pero eso no basta. Y por eso nosotros hemos insistido y seguimos insistiendo en la plena vigencia de la Constitución. La Constitución está allí y en la medida que podamos empezar a respetar la Constitución Nacional, Venezuela puede salir adelante. Mientras tú no tengas una institucionalidad política mucho más fuerte, la institucionalidad económica no puede generar los resultados que se están esperando y que se espera en cualquier lugar del mundo donde hay una institucionalidad mucho más fuerte. Así que esto es una medida importante, pero está muy lejos de ser una medida suficiente. Sí, o quedará en un plano muy reducido a través de algunas iniciativas de emprendimiento, por ejemplo, o sea, mientras no le pises los callos al Estado como tal, ¿no? De todas maneras, esa empresa privada es la que tributa, es la que paga impuestos a pesar de las dificultades, y creo que se pudiera reflexionar un poco más sobre la importancia de que se reanime. Tienes el poder político, pero deja que la empresa privada también dé su aporte, ¿no? En ese sentido. Sí, ese sería un cambio institucional bien importante. Por ejemplo, permitir que el Estado, o hacer que el Estado venezolano viva los impuestos. Cuando tienes una empresa petrolera tan poderosa, el Estado venezolano no tiene necesidad de vivir de los impuestos y tampoco tiene necesidad de respetar al sector privado nacional. Y por eso nosotros siempre hemos insistido en la necesidad de una nueva institucionalidad, un Estado que sea más pobre, un Estado que viva los impuestos, un Estado que esté al servicio del ciudadano, un Estado en definitiva que empodere realmente a la sociedad y no el Estado actual, que es un Estado que ha tomado todo el control y que en este momento todavía la sociedad tiene resquemor respecto a esa buena voluntad que está expresando, porque sabemos que a lo largo de la historia eso no ha sido así. Ahora, ¿qué nivel de expectativas, te planteo, Ángel, se genera con esto de darle aliento otra vez a la industria petrolera a través de una inversión internacional, bueno, de rusos, chinos, iraníes, turcos, no sé al final de cuentas qué es lo que va a ocurrir? Y también la gran empresa de Guayana, la gran corporación venezolana de Guayana, la empresa del hierro y el aluminio. Sí, ¿Tú crees que eso pueda rescatarse nuevamente? Bueno, yo pienso que hay una perspectiva más positiva desde el punto de vista de la industria petrolera. Venezuela tiene una ventaja sumamente importante respecto a los demás países del mundo en este sector, pero se requieren reglas claras, se requiere la plena vigencia de la Constitución, se requiere mucho más que una expresión de buena voluntad para volver a llegar a 3,5 millones, 4 millones de barriles o 6 millones de barriles como se proyectó. Se requiere una nueva institucionalidad que en este momento no existe. En definitiva, sí puede haber algunas mejoras con estos cambios que se están realizando, unas mejoras que puedan llevar la producción petrolera a 1 millón de barriles, pero no a lo que está esperando el pueblo venezolano y a lo que necesita Venezuela en este momento para salir adelante de esta situación tan complicada en la cual se encuentra. Bueno, seguimos en un espacio bien enrevesado y bien complicado, Ángel. Bueno, te agradezco que hayas compartido con nosotros comentarios y reflexiones sobre la actualidad económica venezolana. Nosotros nos vamos a una pausa, al regreso Arte y Espectáculos en Lo Actual. Muy buenos días, amigos, sean todos bienvenidos a nuestra sección de arte y espectáculos Lo Actual. Soy Cincia Franchisquielo y les estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias más destacadas del entretenimiento. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros interactuando a través de nuestras cuentas @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram y mi cuenta @cinciafd. Damos inicio a las informaciones la mañana de hoy con noticias sobre el séptimo arte. Y es que esta semana se estrena el film Yes Day. La plataforma de streaming Netflix estrenará su nueva película, la cual está protagonizada por Jennifer Garner. Noticias sobre el séptimo arte porque George Clooney y Julia Roberts filman en Australia. Este dúo de actores son las más recientes estrellas de Hollywood que participarán en esta película gracias a que el gobierno local de ese país está financiando producciones de alto presupuesto y por la tentadora baja exposición de la zona a la pandemia del COVID-19. La película Ticket to Paradise, protagonizada por ambos, recibió un subsidio estatal de
de $4.9 millones para filmar en las islas Whitsunday y otras zonas del estado este año. Recordemos que otras estrellas que han llegado a Australia en los últimos meses para grabar para cine y televisión incluyen a Matt Damon, Mark Wahlberg, Natalie Portman, Zac Efron, Idris Elba, Liam Neeson, Melissa McCarthy y Tom Hanks. Cambiamos de tema para contarles que más de 17 millones de personas vieron la entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry, la conversación concedida a la presentadora Oprah Winfrey con los duques de Sussex. La primera que la pareja ha dado desde que renunció a sus deberes reales, fue vista por más de 17 millones de espectadores solo en Estados Unidos el día de su transmisión. Eso según cifras preliminares de la compañía Nielsen. Winfrey guió a la pareja mientras hablaban de racismo y disfunción dentro de la familia real en un especial de 2 horas que se transmitió por CBS. El canal le dio un buen horario a la entrevista tras la popular revista de noticias 60 Minutes. Nielsen también dijo que es el mayor índice de audiencia para cualquier especial de entretenimiento esta temporada. Continuamos con este tema de la familia real británica porque se está exigiendo que le pidan disculpas a Meghan Markle. La controversial entrevista ha abierto un sinfín de puertas, aunque algunos han dejado salir las críticas, otros han puesto sobre la mesa su apoyo con los duques de Sussex. Ahora la copresentadora del programa The View, Sunny Hostin, criticó a la familia real por no haber protegido a Meghan Markle cuando ella fue parte de la realeza. Hostin considera que todos en el palacio deberían disculparse de inmediato con Meghan Markle por el abuso racial que ella ha sufrido en el Reino Unido. La copresentadora de Sunny, Meghan McCain, estuvo de acuerdo con sus declaraciones, calificando algunas de las acusaciones de intimidación en su contenido. Avanzamos con más informaciones internacionales y es que Michelle Obama es incluida en el Salón Nacional de la Fama de la Mujer en Estados Unidos. La ex primera dama de América será incluida en el Salón Nacional de la Fama de la Mujer junto con otras 8 personas, como la ex directora ejecutiva de PepsiCo, Indra Nooyi, la ícono del fútbol Mia Hamming, la matemática de la NASA Katherine Johnson, quien lamentablemente falleció el año pasado. Recordemos que el Salón Nacional de la Fama de la Mujer nombró esta semana los miembros de su clase de 2021 que serán incluidas el próximo 2 de octubre. La lista también incluye a la autora Octavia Butler, quien murió en 2006, Rebecca Halstead, quien tuvo una carrera de casi 3 décadas en el ejército, la poeta Joy Harjo, la artista Judy Chicago y la activista Emily Howland, quien murió en 1929. Pasamos a otras noticias y es que Daniel Radcliffe se avergonzó de su actuación como Harry Potter. Han pasado ya 10 años desde el final de la saga del mago y en este tiempo el actor ha protagonizado algunos proyectos interesantes, aunque los fans siguen recordándolo como el niño mago de Hogwarts. Ahora el histrión ha confesado que siente vergüenza de su actuación en la franquicia mágica. En una reciente entrevista con Digital Spy, Radcliffe explicó que aunque los fans aman su interpretación como Harry Potter, para él es como mirar los trabajos de la escuela, ya que a sus 31 años se considera un actor más instruido y mucho más polifacético. De hecho, según sus propias declaraciones, su mayor sentimiento al pensar en las películas es vergüenza. Cambiamos de tema y es que la directora de Nomadland está enfrentando una controversia en China. El éxito de Chloe Zhao como la primera mujer asiática y la segunda mujer en ganar un Globo de Oro a Mejor Director por su película Nomadland no ha sido recibido con aplausos en su país de origen. La cineasta nacida en Beijing, quien es ahora una de las principales contendientes por el Oscar, siente en cambio que la noticia de su triunfo ha sido opacada por el rechazo nacionalista por su ciudadanía e identidad.
Recordemos que en la última semana los usuarios de redes en China cuestionaron si Zhao, quien estudió en Gran Bretaña y Estados Unidos, seguía siendo una ciudadana china. Amigos, seguimos hablando de cantantes y es que Rafael recibió un importante galardón honorífico. La segunda edición de los premios Odeón ha decidido otorgar a este cantante español su galardón de honor en reconocimiento a la trayectoria de uno de los más grandes artistas en el activo de nuestra música popular. En un video emitido a través de las redes sociales, el propio artista ha agradecido esta distinción y se le ha dedicado, entre otros, a Manuel Alejandro, autor de muchos de sus mayores éxitos. Rafael ha conocido el fallo por unanimidad del jurado de los Odeón de boca de José Luis Perales, acreedor de este premio el año pasado. Con esta información, amigos de Lo Actual, culminamos nuestro recorrido por lo más destacado en materia de entretenimiento la mañana de hoy. Gracias por acompañarnos y los esperamos en la emisión meridiana del Noticiero Televen. Pues muchísimas gracias por haber compartido en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Nosotros nos despedimos pendientes de las diferentes emisiones y por supuesto de la agenda informativa en desarrollo de este miércoles 10 de marzo. Héctor. Claro que sí, muchos de los detalles de todas estas informaciones, por supuesto, en la emisión meridiana del Noticiero. Feliz día, amigos. Cuídense mucho. Mañana.